En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue quitada de la tierra, y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, traga mucha carne. Después de esto, yo miraba, y he aquí otra semejante a un leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandezas. 4 bestias, representando un imperio cada uno de ellas: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y por último Roma. De este último, el día de hoy vamos a hablar. ¿Por qué razón? Porque marca todavía una etapa en la historia que no ha terminado. Una etapa en la historia que está a punto de concluir y que tiene mucho que ver, no solamente en el aspecto político, sino religioso también. Bienvenidos, mi nombre es Eli Cruz y esto es En Busca de la Verdad. Como lo acabamos de leer en esta porción de la Escritura, podemos apreciar, especialmente en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, cómo se nos narra la historia de estos imperios que fueron sucediendo el uno al otro. Y eventualmente llegamos hasta el día de hoy y que todavía falta una parte de esta historia que se cumpla, que está escrita aquí en este sagrado libro, la Biblia. Ahora, nosotros podemos analizarlo e interpretarlo de una manera muy clara y específica, como está aquí en las Sagradas Escrituras. No hay mucha ciencia para ello, nada más hay que entender algunos códigos y algunos simbolismos que la Biblia nos muestra. Pero antes de eso vamos a orar para pedirle dirección a Dios, para que nos guíe, para poder interpretar de manera correcta estos simbolismos que encontramos acá. Inclinemos el rostro. Padre que estás en el cielo, delante de ti venimos para darte gracias porque tú eres el autor de la vida, porque tú eres el Dios Todopoderoso, que realmente nos puede iluminar para entender todo esto que encontramos en las Sagradas Escrituras, oh Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos ayude a interpretarla, puesto que fue Él quien la inspiró y guió a aquellos hombres a que pudieran escribir estos sagrados oráculos para que nosotros pudiéramos entenderlos también. El día de hoy envía tu Espíritu que ilumine nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros labios, para poder compartir estas verdades bíblicas que tú tanto anhelas que entendamos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. La Escritura es clara. Nada más hay que entender las representaciones que se nos dan aquí y su significado específico. Ok, cuando decimos las bestias, ¿verdad? En el libro de Daniel y de Apocalipsis, bueno, básicamente son las representaciones que Dios nos da para que podamos comprender la historia. Si tú vas a los libros de historia, te encontrarás con que el león realmente fue la representación del reino de Babilonia, un león
con alas. Medo-Persia estaba representada por un oso con costillas en sus dientes. El leopardo era la representación del imperio Grecia, liderado por Alejandro Magno. Y por último, el imperio de hierro, como se le conoce, es la representación de Roma. Roma imperial. Ahora, algo bien interesante es, todos esos imperios fueron sucediéndose el uno al otro. Al compararlo con el libro de Apocalipsis, encontramos todavía que la Biblia nos arroja aún más luz de la que tal vez nosotros comprendemos en el libro de Daniel. Entonces, todos esos reinos, como dijimos ya, fueron revelados en un sueño a Daniel. Y Dios utiliza a su siervo para que él pueda darnos la interpretación a través del ángel que llega y le revela todas estas cosas. Ahora, fueron sueños, fueron visiones. La Escritura es clara en decirnos acerca de todas estas bestias, pero la última es uno de los enfoques más importantes en la Escritura. Por ejemplo, dice que era espantosa y terrible. Y si nosotros analizamos a la luz de la Escritura las características de esta bestia, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante. Todos estos reinos o bestias o poderes políticos en su momento tienen una representación interesantísima. La cuarta bestia habla de que era fuerte en gran manera y que entre sus dientes tenía hierro, ¿verdad? Y el hierro fue lo que describió al imperio romano. Era un imperio terrible, devastaba imperios, conquistaba. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a formar parte de la historia humana, encontramos que Él llega cuando Israel está siendo sometido con una vara de hierro por el imperio romano. Entonces, dice la Escritura, devoraba y desmenuzaba, y las sobras las desollaba con sus pies. También dice la Escritura, era muy diferente a las demás. Tenía 10 cuernos, y dice, y un cuerno pequeño subía entre esos 10. 3 de los 10 cuernos fueron arrancados delante de él. Otra de las características es que este cuerno pequeño, dice la Escritura, tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandezas. En el versículo 17 del capítulo 7 de Daniel se nos confirma que estas bestias representan reinos o reyes. Dice así, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahora, algo bien interesante también. En el versículo 21 dice que el cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Qué representa ese cuerno pequeño? Más adelante lo vamos a descubrir. Luego dice, significado de los 10 cuernos de la cuarta bestia. Por ejemplo, dice que eran 10 reinos o reyes, y de en medio se levantará otro y los subyugará por ser mayor que ellos. Ahora bien, cuando llegamos al versículo 25, dice, hablará palabras contra el Altísimo. Y dice, afligirá a los santos del Altísimo, pensará mudar los tiempos y la ley. Se le entregarán un tiempos, medio de un tiempo. ¿Qué significa esto? Lo veremos pronto. En el capítulo 8, versículo 20 al 26, se nos habla de los mismos imperios o los mismos reinos, pero sin incluir Babilonia. Comparando Daniel 7 con Apocalipsis 13, nosotros encontramos algo muy interesante. Veamos las características. Daniel 7 dice, todas las bestias salen del mar. Si nosotros leemos en el capítulo 7, versículo 3 de Daniel, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Cuando nosotros llegamos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo 1, dice que subía del mismo lugar. Dice, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Es la misma representación de la bestia de Daniel capítulo 7. Ahora, ¿cuál es la comparación que podemos ver acá? Daniel capítulo 7 se nos habla acerca de que estas 4 bestias subían del mar. ¿Cuáles eran las representaciones de estas bestias? León con alas, un oso que tenía costillas entre sus dientes, y luego dice un leopardo. Cuando nosotros vamos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo 2, encontramos y dice, y la bestia que vi era semejante a un
leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando encontramos en Daniel 7 la misma descripción de las bestias, oso, leopardo y león, ¿de quién nos está hablando entonces? Lo que significa es que la bestia de Apocalipsis tiene las características combinadas de las 4 bestias que nos menciona el libro de Daniel capítulo 7. Y esto representa el imperio romano, pero más adelante se convierte en Roma pagana con el surgimiento del papado. Ahora bien, dice que subió del mar, y el mar representa en profecía bíblica multitudes, muchedumbre de gentes. En el versículo 15 del capítulo 17 dice de la siguiente manera: y me dijo, las aguas que viste, ¿dónde se sienta la ramera? Son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Entonces, en profecía bíblica entendemos que el mar representa lo que dice Apocalipsis 17:15, pueblos, multitudes y naciones y lenguas. ¿De dónde salieron estos imperios? De lugares muy poblados. ¿De dónde sale la bestia del Apocalipsis capítulo 13? De un área muy poblada, lo que se conoce como Europa Occidental. De ahí sale la bestia del Apocalipsis. Entonces, ahora, ¿qué es lo que representa todo esto para nosotros el día de hoy? Por ejemplo, en el capítulo 7 de Daniel, nosotros encontramos estas características que son similares a las del capítulo 13 de Apocalipsis. Y vamos a hacer la tabla comparativa. Capítulo 7, en el versículo 7, al final nos da la descripción de lo que hace esta bestia. Y dice, devoraba y desmenuzaba. Dice, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. En el capítulo 13, versículo 1, dice que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Luego, en el 17:3, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está la misma representación que encontramos en Daniel 7. Ahora, los 10 cuernos representan 10 reinos, como lo dice Daniel, 10 reyes. Entonces, en Apocalipsis nosotros encontramos que dice que estos 10 cuernos tenían 10 diademas. Diademas es lo mismo que coronas. ¿Qué representan las coronas? Representan reyes, representan reinos. Ahora, luego dice que había un cuerno pequeño. Esa característica nada más la encontramos en Daniel 7. Significa que la descripción de la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis nos está diciendo que esta bestia tenía las características del imperio babilónico, del imperio de Medo y Persia y del imperio griego al mismo tiempo. Encontramos también que en el capítulo 7, versículo 8 de Daniel, dice que esta bestia tenía una boca que hablaba grandezas. Cuando vamos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo 5, nos da la misma descripción que encontramos en Daniel 7:8. Y dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Luego dice, en el capítulo 7, versículo 25 de Daniel, y hablará palabras contra el Altísimo. Cuando alguien habla algo en contra tuyo o en contra de alguien, no son cosas buenas, porque son cosas que van en contra de ti. Pero en el libro de Apocalipsis encontramos algo similar. Capítulo 13, versículos 5 y 6. Y le fue dada boca que hablaba de grandes cosas y blasfemias. Las blasfemias básicamente son cosas en contra de Dios, no son nada buenas. Y dice, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. El 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Esta bestia hablaba cosas en contra del Altísimo, y esas cosas
En contra, representan las blasfemias que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Ahora, Daniel 7:21 nos dice de la siguiente manera: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y hablando más en específico, lo que tiene que ver con el cuerno pequeño que salió de entre medio de los 10 que existían antes, pero sale de esta misma bestia. Y dice que hacía guerra contra los santos. Cuando nosotros vamos al capítulo 13, versículo 7 de Apocalipsis, dice: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y dice: y también le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. Las mismas características: hacer guerra contra los santos y vencerlos. En Daniel dice: y hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces, como repetimos, viene a ser la misma bestia. 7:23 de Daniel nos dice de la siguiente manera: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. A toda la tierra. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 7, en la parte segunda o parte B, dice que también le fue dado poder sobre toda tribu, toda lengua y nación. En el versículo 8 dice: y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Ahora, llegamos a Daniel 7:8 y se nos habla acerca del cuerno pequeño. El cuerno pequeño representa el papado de Roma. Dice que tenía ojos como de hombre, pero que tenía una boca que hablaba grandezas. Vamos a estar compartiendo eventualmente qué representa el cuerno pequeño en el libro de Daniel. Y vamos a ver las descripciones y las comparaciones. ¿Cómo surge este cuerno pequeño de entre medio de esos 10 cuernos? Esencialmente son reinos, ¿verdad?, que existieron en ese tiempo, y algunos de ellos existen en la actualidad. De momento vamos a dejar esta comparación entre Daniel 7 y Apocalipsis 13. En el próximo video vamos a estar compartiendo quiénes fueron esos reinos. 3 que fueron destruidos prácticamente. ¿Quiénes fueron ellos? Vamos a dar los nombres de esos reinos que existieron en ese tiempo y su nombre actual el día de hoy. Y la representación que tiene. Gracias por haber sintonizado este canal. Y vamos a orar para darle gracias a Dios por la exposición que hemos tenido el día de hoy. No muy extensa, pero al punto. Oremos. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos concediste de tomar este tiempo de escudriñar tu palabra bendita. Y gracias porque eres un Padre amoroso y un Padre que cuida de su pueblo, de sus hijos. Y estás cuidando de nosotros al darnos estas revelaciones o estas explicaciones de las revelaciones y de los sueños a Daniel y a Juan, el apóstol. Padre, suplico que nos ayudes a todos, tanto a la audiencia que mire estos videos, como a mi persona también, a poder exponer esto de la mejor manera posible, bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo pido bendiciones para todos aquellos que van a escuchar y van a mirar este video y van a recibir esta palabra bendita que ha sido inspirada por tu Espíritu Santo. Bendiciones abundantes sobre cada uno de ellos, sobre todos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús lo pido y te doy gracias. Amén. Muy bien, gracias por sintonizar este canal. Si estás de acuerdo con lo que la Escritura dice, con lo que la palabra de Dios dice, dale like y comparte, porque otros necesitan conocer estas verdades. Que Dios te bendiga.